Indudablemente, el 9 de abril de 1948 marca el inicio de lo que hoy día llamamos el conflicto armado colombiano. Y para seguir en ese proceso de comprensión de lo que pasa tras el 9 de abril, quiero leerles un apartado de Alberto Velázquez Martínez del libro Colombia entre el sismo y el cisma, que nos comparte una conceptualización diferente a la que estamos acostumbrados, que es una mirada desde las oligarquías, no tanto desde el pueblo y la violencia quintuplicada. Voy a leerles un apartado de este libro que se llama Los dos torpedos. Es una forma metafórica de llamar a dos grandes jefes del liberalismo. Entonces dice así: hubo dos cartas de dos grandes jefes del liberalismo y del conservatismo que crearon turbulencias en el complejo ambiente de la difícil recomposición de la Unión Nacional, cuando el cadáver de Gaitán aún estaba tibio, y fueron las de Laureano Gómez desde la Jacarandosa y Noctámbula Madrid, y la de Alfonso López Pumarejo, jefe de la delegación colombiana en la ONU. Ambas mortificaron tanto la de López al presidente Ospina como la de Laureano al herido Partido Liberal. Este párrafo es muy diciente porque inmediatamente asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, empiezan a buscar culpables y curiosamente los dos primeros culpables que encuentran estaban por fuera del país. Entonces el señor caudillo conservador Laureano Gómez Castro, que sería presidente de Colombia entre 1950 y 1953, estaba en Madrid como ministro de Relaciones Exteriores, mientras que Alfonso López Pumarejo era el jefe de la delegación colombiana de la ONU. Entonces, recordemos que la ONU es fundada en 1948 como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que la estudiamos en la clase pasada. ¿Por qué echarle la culpa a Pumarejo? Incluso Gloria Gaitán, la hija de Jorge Eliezer Gaitán, le echa la culpa a López Pumarejo de la muerte de su padre. Y ella dice que no votó por Petro por eso, porque Petro defiende las ideas liberales de Alfonso López Pumarejo. O sea, que ella no podía votar por un político que defiende las ideas y que habla bien del que hizo matar a su padre. Ella dice que fue la CIA, pero que también tuvo que ver López Pumarejo, y no solamente el conservatismo y Laureano Gómez. Entonces miren que hay muchas lecturas de la historia y todas tienen algo de validez, pero también pueden tener algo de falsedad. Entonces dice aquí el señor Alberto Velázquez Martínez: la de Gómez se indicaba veladamente al comunismo de haber asesinado a Gaitán por faltón, como se dice en el lenguaje de los bajos fondos. Gómez sostenía que había pruebas contundentes en las cuales Gaitán aparecía recibiendo enorme cantidad de dinero de la delegación soviética en Bogotá, dinero suficiente para financiar un movimiento revolucionario. Miren que María Fernanda Cabal defiende esta misma interpretación del conservador Laureano Gómez Castro, curioso, y agrega al respecto el exministro Jaramillo Ocampo, quien en su libro sobre la gestión económica de Ospina aporta la prueba epistolar de puño y letra de Laureano, que acusaba a Gaitán de estar resuelto a capitanear ese movimiento revolucionario y de dar
el primer paso adelante, más cuando se dio cuenta de que la Unión Soviética lo único que pretendía era asestar un duro golpe a Norteamérica. Recomendó a sus amigos marcha atrás, fracasó, y al desautorizar a sus compinches le valió el asesinato. También se le echó la culpa a Fidel Castro, porque justo el 9 de abril del 48 el joven Fidel Castro estaba por aquí, pero le faltaban como 11 años para hacer la revolución cubana. Esa es la hipótesis más descabellada que se han inventado para explicar quiénes fueron los autores de la muerte a Jorge Eliezer Gaitán. Entonces dice acá, esa acusación de Gómez no era fácil de creer. El Partido Comunista, antes de las elecciones del 46, había adherido a Gabriel Turbay por considerar a Gaitán un aventurero político y un oportunista de discursos farragosos. Lo calificaba de fascistoide, lo que hacía improbable que el cargo de Laureano Gómez tuviera fundamento. Gentes cercanas a Gaitán desmintieron siempre la presunta vinculación de este al comunismo nacional o internacional. Miren que a Petro también lo han vinculado con el supuesto comunismo o con el socialismo del siglo XXI. Y si ustedes miran la historia de Petro, pues él perteneció a una guerrilla que no era socialista, que era el M-19. Era una guerrilla que no tenía que ver con el Partido Comunista Internacional, ni con el Partido Comunista Colombiano, ni tenía héroes en la Unión Soviética como las FARC, ni tenía héroes en la Revolución Cubana como el ELN, ni tampoco tenía héroes chinos como el EPL, sino que el M-19 tenía héroes entre comillas nacionalistas, como Simón Bolívar, que era venezolano pero que era querido como un colombiano más. Y otro ídolo del M-19 era el personaje Rafael Uribe. Entonces eran ídolos muy criollos los del M-19. Ustedes ven que todavía Petro tiene simpatía por Simón Bolívar, por Rafael Uribe, incluso Robin Hood. Robin Hood podría ser más ídolo del M-19 que el Partido Comunista Internacional. Pero una forma de insultar en Colombia es decirle a alguien comunista y también decirle fascistoide, porque el comunismo soviético, el comunismo chino en apariencia, el cubano ha gozado de mala prensa, y el fascismo italiano, el nazismo alemán, el falangismo español también ha gozado de mala prensa. Entonces, una forma de insultar al rival político primigenia en esta época era esa. En un documento obtenido de fuentes serias por la periodista Silvia Galvis, se revela que Gaitán sentía fobia por el Partido Comunista, no por la ideología, sino por el hecho de que el Cominter controlaba a los comunistas. Por ejemplo, esto se contradice con lo que dice la hija de Gaitán, porque Gloria Gaitán dice que su padre era socialista. Y acá en este libro de 1999 están diciendo que Gaitán tenía fobia por el comunismo. Entonces miren ustedes qué cosa tan loca. Eso se llama pensar la historia. Y según Galvis, el doctor Gaitán sostenía que en América Latina los comunistas siempre toman el bando de la reacción y se oponen a las reformas sociales, pues su política se dirige únicamente a dividir, destruir y atacar a los Estados Unidos. Además, en un informe secreto enviado a Washington por el embajador John Wiley en los años 46 y 47 desde Colombia, que trae a colación la misma Silvia en la obra El saqueo de una ilusión, se leía textualmente:
En materia económica, el doctor Gaitán está abiertamente a favor de la cooperación económica con los Estados Unidos y Colombia, y las expresiones que le escuché no son en absoluto anticapitalistas. En cuanto al comercio, considera que no hay sustituto alguno para el incentivo del lucro y reconoce que el capital extranjero necesita de un ambiente de seguridad. El doctor Gaitán me cae bien, es un radical, pero no un peligroso demagogo. Se siente cómodo con corbata blanca y hace algún tiempo presentó su nombre como socio del Jockey Club, pero el club se permitió la estupidez de vetarlo. Ante la misiva de Laureano Gómez, los jefes liberales reaccionaron con su impetuosa rudeza, calificaron de monstruosa calumnia lo que sostenía el llamado monstruo azul. Se indicaba en la versión de Laureano de sospechosa maniobra para prejuzgar en relación con los autores del crimen. El guante, en definitiva, había sido recogido. Se recrudecería el pugilato que venía de años atrás. López Pumarejo, más sutil y más diplomático, clavaba su espina en el lacerado cuerpo de un país estrujado y atosigado por el lenguaje y los hechos de los violentos. En carta enviada desde Washington, en donde disfrutaba de los gajes diplomáticos del gobierno conservador, le escribió al presidente Ospina para insinuarle ladinamente que renunciara. Le recordaba con un lenguaje tan fino como taimado que en las circunstancias de que cuando pesaban sobre mí las más altas responsabilidades no hubo contribución, que yo no ofreciera el beneficio del sosiego de la República y el bienestar de vuestros compatriotas. Veladamente traía a colación su ejemplo cuando en el año 45 dejó la presidencia por los escándalos de la Handel, la trilladora Tolima y Mamatoco, hechos que nada tenían de análogos con lo que en ese momento le ocurría al presidente Ospina, acorralado por las incomprensiones de sus socios de ocasión y de sus copartidarios, fanatizados con el sueño de retornar a la hegemonía. Ospina respondió con elegancia y sostuvo para glosar las apreciaciones de López: que he cumplido y estoy cumpliendo y cumpliré con decisión irrevocable hasta el final de mi mandato la totalidad de mis deberes. Así sofocaba la mañosa invitación a dejar el poder que le insinuaba a López, el viejo zorro liberal. Bueno, en estos párrafos hay también tres ideas muy interesantes para analizar, y son ideas que no son tan comunes en el estudio de esta época. La primera idea, que hay un gran debate todavía de si Gaitán tenía más simpatía por la Unión Soviética y por Estados Unidos, o si Gaitán no tenía simpatía por ninguno de los dos. O acá, en este libro que dice, Gaitán le tenía fobia al comunismo soviético y al Partido Comunista. Gaitán no odiaba el capitalismo. Gaitán no veía con malos ojos al imperio de los Estados Unidos de América. Y esto se contradice con lo que la misma hija de Gaitán dice. Y otros dirán, bueno, pero la hija lo conocía. Pero cuando matan a Gaitán, Gloria era una niña de 10 años. Entonces, Gloria también ha conocido de su padre leyendo y escuchando anécdotas. Y también Gaitán fundó la UNIR, que era un movimiento izquierdista, pero ojo, que izquierdista no es lo mismo que socialista, porque la gente en este país cree que si usted es socialista es izquierdista. Por ejemplo, hay movimientos anarquistas que detestan el socialismo y son izquierdistas. Entonces, no hay que confundir los términos como hace el colombiano promedio. Y lo que uno escucha en los discursos de Jorge Eliezer Gaitán es que el tipo detestaba la oligarquía.
fuera liberal o conservadora. Y también uno podría deducir que detestaba la oligarquía de la Unión Soviética. Y otros dicen que era populista. Y los enemigos dicen que era demagogo, que también hay gente que confunde populismo con demagogia, son diferentes. Porque el populismo es la doctrina de luchar por el pueblo y para el pueblo. Para mí Gaitán sí era populista, pero demagogo es el que engaña al pueblo. Yo no considero que Gaitán estuviera engañando al pueblo. Y por eso, analizando el debate de ayer en el homenaje que la presidencia de Colombia le hizo a la memoria de Gaitán, y analizando el discurso de Petro, Petro resaltaba de Gaitán la lucha por la justicia social, y eso también lo han hecho los liberales y algunos izquierdistas que no son marxistas ni socialistas. Y lo cierto del caso es decir que no hay suficientes pruebas para decir que Gaitán odiaba a Estados Unidos o que odiaba a la Unión Soviética, porque él atacaba sobre todo era la oligarquía colombiana. Y de cierta manera, al estar en una guerra fría, que es un fenómeno que vamos a estudiar en esta unidad, a usted lo perfilan para decir, ¿usted es de nosotros o es de ellos? Escoja, de ellos o de nosotros. Y es normal que a Gaitán lo quisieran meter ahí, pero hay que recordar que la Guerra Fría se empieza a materializar del todo es en la Guerra de Corea, que en la segunda parte de la clase de hoy vamos a hablar de la Guerra de Corea. La Guerra de Corea es la que empieza a radicalizar a todo el mundo, y en esa época nace el macartismo en Estados Unidos. El macartismo nace de un senador que a todo enemigo político le decía comunista, no solo como insulto, sino como forma de quitarle el poder, de descalificarlo. Y ese macartismo llegó al punto de decir que Chaplin era comunista, cuando Chaplin nada que ver con eso. Y a Colombia, en los 50 también llegó el macartismo, que lo podemos ver en la película que analizamos la vez pasada, de Cóndores no entierran todos los días. Pero a Gaitán no le tocó tanto ese macartismo internacional, no le tocó. Le tocó fue las peleas locales de egos entre caudillos liberales y conservadores. Por eso hay un último aspecto que también me gustaría resaltar de estos párrafos de Alberto Velázquez Martínez, y es: yo puedo criticar en mi discurso a las oligarquías liberales y conservadores, pero eso no quiere decir que yo esté exento de esas oligarquías, o eso no quiere decir que yo sea izquierdista o socialista, ni tampoco quiere decir que yo sea capitalista o pro norteamericano. Esa ambigüedad que se presenta con la figura de Gaitán, de cierta manera, también la encontramos con Gustavo Petro, porque a Gustavo Petro lo han tildado de ser socialista, no solamente por haber sido guerrillero, sino también porque Petro hizo parte de unos movimientos políticos de juventud en donde protestaban por el golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende, que era un marxista democrático. O sea, Salvador Allende se montó con votos y la dictadura de Estados Unidos lo tumbó a través de Augusto Pinochet y montó una dictadura de 16 años y medio. Entonces, si uno lee la autobiografía de Petro, pues se da cuenta que él sí manifiesta una simpatía por Allende, pero en ninguna parte de su autobiografía se nota simpatía por el Partido Comunista Colombiano, ni por el Partido Comunista Internacional, ni por la
Unión Soviética, ni por China, ni por Cuba. Entonces, uno empieza a ver que Petro admira personajes como Simón Bolívar, como Rafael Uribe Uribe, como Alfonso López Pumarejo, como Jorge Eliezer Gaitán. Son puros personajes que fueron críticos en su época, y en el caso de Bolívar y de Rafael Uribe fueron guerrilleros. Simón Bolívar fue guerrillero, pero no, era un guerrillero burgués. Rafael Uribe Uribe fue guerrillero en las guerras civiles. Bueno, en la primera guerra civil uno podría decir que fue paramilitar, porque él peleaba a favor del gobierno. Entonces, uno puede decir que Rafael Uribe Uribe era paramilitar en una guerra civil y en otra era guerrillero. Y Alfonso López Pumarejo y Jorge Eliezer Gaitán no fueron guerrilleros, pero se opusieron a sectores de la oligarquía. López Pumarejo se opuso a la oligarquía católica conservadora, y Gaitán se trató de oponer a las dos oligarquías, a la conservadora y a la misma liberal. Y por eso Gaitán tuvo épocas que se salió del Partido Liberal y luego regresó al Partido Liberal, pero seguía riñendo con esas oligarquías. Entonces, si uno analiza a Petro, es un personaje bastante híbrido, porque está de acuerdo con unas cosas que son aparentemente imperialistas. Por ejemplo, estuvo de acuerdo que Colombia ingresara a la OCDE. Está de acuerdo con que el Fondo Monetario Internacional avale las políticas en Colombia. No se ha opuesto a que Colombia sea socia mayor de la OTAN. Entonces, uno nota que Petro tiene cosas del capitalismo. Y cuando Petro ganó la presidencia dijo: conmigo va a empezar el capitalismo en Colombia, porque aquí lo que hemos tenido es un feudalismo narcoparamilitar. Eso es lo que hemos tenido en Colombia hasta la fecha. Entonces, así como en este libro de Alberto Velázquez Martínez dicen que Gaitán no era anticapitalista, también podríamos decir que Gustavo Petro tampoco es anticapitalista, y que ataque la oligarquía no lo hace socialista ni izquierdista, porque un izquierdista es el que ataca tres órdenes: clero, monarquía y aristocracia. Y si ustedes analizan la vida y el discurso de Petro, Petro no ataca ni clero, ni monarquía, ni aristocracia. Y si ustedes analizan los discursos de Gaitán, tampoco ataca el clero, ni la monarquía, ni la aristocracia. Habla de libertad de cultos. Petro también habla de libertad de cultos. Un socialista dice que hay que imponer el ateísmo y que hay que eliminar no solamente las iglesias, sino las creencias. Un socialista es ateo y pretende eliminar cualquier rasgo teísta. Miren ustedes lo que pasó en la Unión Soviética, que mataron a cristianos solo por su creencia religiosa. Entonces, por eso son personajes que se prestan para la ambigüedad. Y eso que Petro está vivo y nos ha tocado verlo. Imagínense interpretar a Gaitán, que lo asesinaron hace 75 años y que ni siquiera su hija lo puede recordar con total conciencia, porque es que una niña de 10, de 11 años difícilmente va a entender la realidad política de un país, así sea la hija del caudillo principal del liberalismo populista. Entonces, claro, está el ego de: es que yo soy la hija, y como yo soy la hija, pues yo tengo autoridad. Seguramente para temas familiares tiene una autoridad que nadie tiene. Ella sabe secretos, y ella ha contado secretos que solamente la familia sabe. Pero cuando hablamos ya de la clasificación ideológica y política de un líder, ahí sí
ya no importa que sea la hija, ya lo que importa es el rigor argumentativo del discurso. Ya no importa el argumento de autoridad, que se puede convertir en falacia de autoridad. Entonces, por eso hoy les traje esta visión bastante interesante, porque también hay que analizar el papel de la historia dominante. Y recordemos que la historia dominante en esta época era la conservadora. Entonces, la primera interpretación que se tiene del 9 de abril es una interpretación conservadora, una interpretación de los obispos. Y allí es en donde debemos poner la lupa para que podamos interpretar esta época con rigor, porque nuestro trabajo acá es tratar de encontrar lo más cercano a la verdad de los hechos, pero nunca vamos a poder decir con arrogancia, es que ya tenemos la verdad sobre Gaitán, o sea, ya sabemos todo lo de la marcha del silencio, ya sabemos todo lo del genocidio del 9 de abril del 48, ya sabemos todo lo que pensaba Laureano Gómez, lo que pensaba Mariano Ospina, lo que pensaba Rojas Pinilla, ya sabemos todo lo de los pájaros, lo de los chulavitas. No, lo único que tenemos es un sustrato, es un pequeño acercamiento que en este caso hemos hecho con el señor Alberto Velázquez Martínez, una obra de 1999.